Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta nuestra tercera conferencia del ciclo Exportar si es posible. No queremos dar inicio el día de hoy sin nombrar primero que nada a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira UFRONT y la Universidad Metropolitana UNIMED. Asimismo, damos la bienvenida y el agradecimiento a nuestras cámaras regionales, la Cámara Industrial del Estado Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara Industrial del Estado Lara, Cámara Industrial del Estado Zulia, la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta y la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Asimismo, le damos una más cordial bienvenida a nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedip, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, la Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, Asociación Nacional de Industriales de Quesos, ANIQuesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes, FABEMPA, Asociación de Productores de Camarones de Occidente, ASOPROCO, y la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM. Por último, a nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolano-Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, Cámara Venezolano-Colombiana, CABECOL, Cámara Venezolana Británica de Comercio, BRICHAM, la Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, CABENANCHAM, Cámara Venezolano-Española en Industria y Comercio, CABESPA, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, y la Federación del Espacio Económico Europeo, FEDE Europa. Por último y no menos importante, quienes hacen esto posible de manera gratuita para todos nuestros participantes, a nuestros patrocinantes y aliados. Banco de Comercio Exterior, Bancoex, Geolink SF, Servicio Aduanero Especializado del Caribe, SAEC, Taurel, MGL Global, Banesco, Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Banco Nacional de Crédito. A todos y cada uno de ustedes sean el día de hoy bienvenidos a nuestra conferencia. Ahora le voy a dar la palabra a la licenciada Joana Martínez, gerente de comercialización de Servicio Aduanero Especializado del Caribe, SAEC. Sea bienvenida, Joana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenos días. Gracias, Iris. Gracias a todas las personas que están allí presentes. Muy buen día. Y bueno, el día de hoy queremos hacer la presentación de nuestra empresa SAEC, ¿verdad? Somos una agencia de aduanas que a través de estos 15 años hemos brindado a nuestros clientes la garantía de rapidez, seguridad y profesionalismo al momento de nosotros ofrecer nuestros productos y servicios. Como bien le comentaba, bueno, somos una empresa que ya tiene más de 15 años en el mercado, ofreciendo todo lo que viene a ser un servicio integral en materia de aduana y comercio exterior. A través de estos años hemos buscado realizar y hemos materializado alianzas con diferentes aliados comerciales y también empresas de gremio, como en este caso viene a ser el ejemplo AVEX, ¿verdad? Con el fin de poder atender esas necesidades que tienen nuestros clientes para que se vayan satisfechos en las diferentes áreas que vienen a involucrar lo que es el servicio de logística. SAEC se destaca por brindar ese asesoramiento técnico, legal, que es muy importante en este mundo de aduana y de comercio exterior, por manejar tarifas competitivas con nuestros clientes, ofrecerles un manejo profesional y responsable en todo momento en el manejo de sus cargas. Buscamos siempre dar ese trato personalizado al cliente, ¿verdad? En el manejo y en el seguimiento de sus embarques. Entre la gama de servicios que ofrece SAEC, adicional a hacer agencia de aduanas y brindar todo el servicio, lo que viene a hacer en materia de importación y exportación, tanto aérea, marítima como terrestre, ofrecemos el servicio también de transporte terrestre y fletes internacionales, ¿ok? Como ya también le decía, para fletes internacionales para aquellos clientes que vayan a hacer operaciones tanto aérea, marítima y terrestre. Tenemos o contamos con un almacén ubicado en la zona de Catialamar. Este almacén aproximadamente tiene 700 metros cuadrados y aquí los clientes pueden resguardar su mercancía y van a hacer un proceso de exportación antes de hacer la exportación, o si ya bien se hace la importación, no tienen un lugar donde resguardar su mercancía, nosotros podemos brindarle ese resguardo a través de nuestro almacén, ¿verdad?
Brindamos asesoría bien en comercio exterior. Este año, más adelante, le voy a estar conversando porque tenemos también el servicio de capacitación profesional y con nuestros aliados comerciales ofrecemos el seguro de carga. ¿Por dónde está operando SAEC actualmente? Directamente nosotros operamos en la aduana aérea de Maiquetía y en la aduana marítima de La Guaira, operamos por Puerto Cabello también, y en la aduana subalterna de Paraguachón, ¿ok? También en la aduana de Maracaibo y La Chinita, sin embargo sabemos que por allá los toques son actualmente muy pocos, ¿ok? Sin embargo, por la aduana de Paraguachón, en los últimos años, de verdad, nos hemos mantenido con una operatividad satisfactoria y eso nos alegra bastante. Sin embargo, a través de los años, como le comentaba, hemos hecho alianzas comerciales y hoy día tenemos aliados comerciales en la zona de San Antonio de Táchira, por lo cual podemos entonces también brindarle el servicio a los clientes por esta zona. Aliados, a través de los años, gracias a Dios, tenemos muchos, entre ellos destacamos AVEX y hay también otras cámaras comerciales aliadas, como viene a ser Cabecol, la Cámara Francesa y Cabenit. Adicional a las cámaras de comercio, por supuesto, aquí de La Guaira, de Puerto Cabello, y adicional a ello, tenemos alianza con ASOCAP. Sin embargo, este año estamos rescatando las alianzas, como les comentaba anteriormente, en cuanto a la capacitación profesional. Y SAEC actualmente tiene un aliado en esta área que es el Centro de Capacitación del Caribe. ¿Ok? Con esta alianza, ¿qué buscamos? ¿Qué tenemos como objetivo? Brindarle a nuestros participantes o público potencial, ¿verdad? Impartir cursos, talleres o cualquier actividad de formación que esté ligada en materia de comercio exterior. Sin embargo, también queremos incorporar otras áreas de estudio que sabemos que en la actualidad son muy importantes. Entonces, con ello, ¿qué queremos hacer? Impulsar el centro de capacitación también en la realización de proyectos. Bien, sabemos que hay personas que están buscando desarrollar sus proyectos en materia de importación y de exportación, y eso queremos nosotros a través de SAEC y el Centro de Capacitación reforzar. Conjuntamente, realizando, por supuesto, las asesorías pues, debidas en este proceso para llevar en práctica, para que solamente ese proyecto de exportación no se quede allí, sino que se materialice y se lleve a la práctica. Y por último, hemos venido realizando también alianzas estratégicas con instituciones universitarias y académicas que puedan venir interesadas también en formar parte de este gran proyecto. Dentro de la gama de formación académica que se está dictando a través de esta alianza, tenemos cursos que vienen a ser en la parte de valoración aduanera, arancel de aduanas, en el CIDUME Award. Actualmente también están dentro de la oferta talleres que vienen a ser con la oportunidad de comercio Colombia-Venezuela, técnicas y procedimientos para importar en Venezuela y el marco normativo actual en derecho. Se va a estar desarrollando para las personas interesadas un seminario que tiene que ver con en cuanto al estudio de mercado. Y hoy día estamos dictando lo que viene a ser un diplomado en ciencias aduaneras. Ya se inició la primera corte, para el segundo semestre de este año comenzará la segunda corte y está por iniciar un diplomado en ciencias tributarias. Para aquellas personas que estén interesadas tanto en cualquiera de estas actividades académicas, nos pueden contactar. Acá por último les voy a dejar nuestros puntos de contacto, igualmente los voy a estar compartiendo por el chat. ¿Ok? Ha sido un placer para nosotros esta participación en este conversatorio, en esta conferencia del día de hoy, y bueno, espero que haya sido de su agrado. ¡Feliz día! Excelente, Johanna, mil gracias. Realmente. Ok. El trabajo que han estado realizando ha sido bastante arduo. Les reconocemos todo el esfuerzo que como agencia de aduana han realizado hasta el día de hoy.
Así que felicitaciones y que sigan cosechando éxitos de lo que están proponiendo actualmente. Gracias, gracias. Buen día. Ahora vamos a darle la bienvenida al licenciado Ildemaro Pacheco, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Sea bienvenido, señor Pacheco. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Iris, muchas gracias a ti por la invitación, a todos los participantes, a toda la gente que tengo la oportunidad de conocer hoy. Nosotros somos una gerencia nueva porque nosotros asumimos el 11 de mayo. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira tenía más de 10 años sin renovar autoridades. Desde la época de la pandemia, no había vuelto a tener contacto con sus afiliados. Entonces tenemos un reto importante de regresarle la operatividad, la majestad a una institución de más de 90 años que tanto ha contribuido al desarrollo de este Estado. Este proceso se caracterizó por un llamado abierto a elecciones. Se nombró una comisión electoral, se hizo mucha actividad de medios para dotar a esta junta directiva de legitimidad de origen. Ese fue un trabajo donde tanto la junta directiva saliente como la nueva junta directiva se empeñaron en que no fuera un proceso de puerta cerrada, que no fuera un proceso de cónclaves, sino que fuera un proceso abierto a todos los afiliados de la Cámara. Hubo un cambio generacional importante, hubo un relevo generacional en esta nueva junta directiva. De hecho, yo soy el abuelo de la Cámara porque soy el de más edad. Y eso, pues, nos da mucha esperanza de que vamos a poder lograr los planes estratégicos que tenemos, un plan estratégico fundamentado en 4 ejes. Pasamos la lámina, por favor. Lo primero, lo más importante es la promoción de la actividad empresarial, las relaciones con todas las instituciones, atención al afiliado y fortalecimiento institucional. Esos son los 4 ejes principales que nosotros hemos definido en nuestro plan de acción, que los vamos a ampliar uno a uno. Siguiente lámina, por favor. El objetivo primario, el objetivo principal de una Cámara de Comercio es promover desarrollo económico en su área de influencia, es contactar empresarios, es contactar oferta con demanda. Nosotros en este momento en el Estado Táchira estamos en una situación muy particular porque tenemos a nivel, y esto el profesor Luis pues lo conoce mejor que todos nosotros, el efecto pospandemia. Está el problema de Ucrania, las realidades venezolanas, pero también nosotros tenemos un microclima con este tema de a mí no me gusta hablar de la apertura de frontera porque la frontera nunca estuvo cerrada. Lo que estuvo cerrada fue la aduana, pero es una frontera muy permeable donde tanto personas como mercancías transitaban libremente, ¿verdad? Entonces lo que hay es un proceso de regularización de las actividades comerciales que en este momento vamos perdiendo, porque la intención, la voluntad de compra se ha trasladado hacia el norte de Santander y eso ha generado una situación muy, muy particular en el Estado. Entonces, nuestro primer eje de acción es promover justamente esa actividad empresarial, teniendo como eje que tenemos una ubicación fronteriza que nos da una característica distinta al resto del Estado. Esa ubicación fronteriza evidentemente es una ventaja, pero que en este momento tenemos que generar estrategias colectivas que nos permitan aprovechar esa situación. Nosotros en ese sentido hemos tenido reuniones con los entes públicos, tanto estadales como nacionales, ya hemos tenido reuniones con la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, haciéndole planteamientos de lo que nosotros consideramos importante para que el Táchira tenga un mejor aprovechamiento de su situación fronteriza. Uno es ampliar la zona económica especial porque se estaba incluido solamente el municipio Bolívar Ureña. Nosotros estamos proponiendo que se incorpore San Cristóbal, García de Evia y Junín. ¿Por qué San Cristóbal? Porque la mayoría de las operaciones que suceden en la frontera se gerencian desde el municipio capital. Y la zona industrial, las 2 zonas industriales que hay en el municipio capital suelen ser más estables en actividad, en inversión, en patrimonio que las zonas industriales de frontera, que están muy influidas por los vaivenes propios de la frontera. ¿Por qué García de Evia? El municipio de García de Evia tiene una vinculación bien particular. Por un lado se conecta con la alta montaña donde hay una altísima producción de hortalizas de verdura, tiene también conexión con Colombia, tiene conexión por el resto del país por vía terrestre y tiene un aeropuerto. En los años 80 y 90 de ese aeropuerto salían 3 veces por semana aviones cargados de hortalizas
para las islas de los Países Bajos, Aruba, Curazao, Bonaire. Esa es una actividad que nosotros queremos recuperar. Siguiente lámina, por favor. Estamos diseñando una estrategia basada en la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, lo que se llama la TPA. Porque nosotros en el Táchira tenemos dos condiciones. Además de ser frontera, tenemos un parque industrial sólido, estable, pero que está subutilizado. La capacidad ociosa ronda el 80%. Pero además tenemos un mercado deprimido. Entonces, si activamos esa capacidad ociosa para producir, para venderle a quién. Entonces, nosotros estamos haciendo nexos con las cámaras de comercio colombianas, estamos haciendo inspección a las empresas venezolanas para que la Cámara de Comercio avale que son empresas que están legal, técnica y en nivel de talento humano operativa para recibir mercancía, recibir materias primas, procesarlas y devolverlas. Eso le va a dar un auxilio a nuestro parque industrial, porque bueno, la idea es que tú produzcas y vendas tú mismo el producto que elaboraste, pero en esta coyuntura que estamos viviendo, por lo menos vamos a tener auxilio y vamos a tener ese efecto multiplicador del gasto y generación de empleo. Siguiente eje, por favor. Muy rapidito para que y después no me regañe que me excedí de tiempo. La Cámara tiene que recuperar el relacionamiento interinstitucional y eso lo estamos tocando. Ya hemos tenido acercamiento, hemos tenido ya 3 reuniones con la Gobernación del Estado, quienes han demostrado estar bastante dispuestos al trabajo en equipo. Esta semana estamos haciendo el lobby con Hidrosuroeste, con la Hidrológica, con Corpoelec, con la alcaldía del municipio, para empezar a tejer esos lazos que en ocasiones nos van a servir para felicitar, en ocasiones nos van a servir para demandar, para denunciar, y en ocasiones también nos van a servir para proponer. Eso lo estamos haciendo con entes públicos, privados, nacionales, regionales y locales. La marca registrada que está manejando esta gestión es que todo lo estamos haciendo de manera documentada, soportada y avalada. Nosotros no llegamos a las reuniones con una lista de sueños. ¡Ay, queremos que el Táchira sea próspero! No, llegamos con propuestas basadas en la legislación venezolana y haciendo propuestas de cuáles son. Si tú quieres lograr este efecto, hay que reformar esta ley en estos puntos específicos. La Cámara activó una sala técnica que está haciendo un trabajo de investigación y de generación de contenido. Sin producción intelectual, creemos que llegar a reuniones sin un documento en la mano es sencillamente llevar una lista de deseos. Siguiente, por favor. Importantísimo ese contacto con nuestro afiliado, que lo estamos haciendo de 2 maneras, uno a través de programas de capacitación y otro a través de el acompañamiento o la vocería. Programas de capacitación, arrancamos la semana pasada con charlas gratuitas que estamos haciendo aquí en la sede, eso como para volver a traer al empresario y decir, caramba, esta gente no murió, ahí están. La semana pasada tuvimos una charla de inteligencia artificial. Para esta semana tenemos una charla preparada de mitos y realidades de la máquina fiscal, porque es que la máquina fiscal es un elemento molesto, pero contenido en la ley. Forma parte de esa eterna discusión entre la legalidad y la legitimidad. Entonces, ¿hasta qué punto podemos defendernos o no de la máquina fiscal? ¿Hasta qué punto la ley me da plazos o no me los da? ¿Hasta qué punto estamos en un caso de exceso del funcionario o realmente estamos frente a un caso de desconocimiento del contribuyente? Entonces, dentro de ese escenario, esta semana tenemos otra actividad y así vamos a ir poco a poco hasta que empecemos ya a generar cursos de mayor contenido, más largos, pero para eso necesitamos tener una cámara más fuerte. Y el tema de la vocería, nosotros aplicamos un estudio sobre el impacto que tiene el incremento de las tarifas de los servicios públicos en las empresas para llegar a hablar y hacer ruedas de prensa no en función de una percepción, sino en función de que hemos recogido la opinión de los empresarios. Siguiente, por favor. Y finalmente queremos dar un crecimiento institucional. Queremos crecer en afiliados. No solamente las empresas que están constituidas, también queremos hacer un programa de emprendedor a empresario. Esta gente que está en su casa, que hace tortas, que cambia caucho, que repara vehículos, pero que no están formalmente constituidos, la Cámara quiere convertirse en ese interlocutor que los oriente, los capacite, porque la Cámara está de su lado. La Cámara es un ente de empresarios. La Cámara no multa, no sanciona, no juzga, no señala.
Entonces queremos darles a ellos esa plataforma, bancarizarlo, constituirlos con la empresa, porque la informalidad de alguna manera vulnera los procesos de desarrollo económico. Queremos crecer en presencia, en medios, en eventos. Queremos que la Cámara del Táchira se haga sentir, y lo más importante es que queremos crecer en confianza, que la gente confíe en el criterio de la Cámara. Y con esto creo que hemos terminado. La siguiente lámina ya es la despedida. Muchísimas gracias a la ABEX por permitirnos llegar a ustedes, llevar este mensaje, y aquí desde Frontera estamos completamente a la orden de lo que todos ustedes necesiten. Gracias. Mil gracias por su presentación, el señor Macheco. Realmente nos alegra muchísimo la reactivación que está teniendo actualmente la Cámara de Comercio del Estado Táchira. Sabemos que nuestros gremios son nuestra fortaleza. Es la fortaleza del país, es lo que necesitamos realmente para continuar adelante en todo esto que llevamos a cabo, en todas nuestras actividades. Y hablando de actividades, dentro de poco estaremos por allá por el Táchira, desde ABEX, dictando un pequeño taller donde esperamos contar con la participación de cada uno de los que están el día de hoy. Igualito estaremos avisándolo por nuestras redes sociales, pero sí, es una alianza que vamos a continuar fortaleciendo, porque como dicen muchos, los buenos somos más, y debemos trabajar en equipo para lograr nuestras metas y lograr lo que nos estamos proponiendo. Nos están comentando, por favor, por el chat, que nos permita su correo, sus datos de contacto, si lo puede brindar, licenciado, para que puedan comunicarse directamente con la Cámara, porque también esa es la idea de nuestras conferencias, poder realizar el networking, bien sea virtual, que todos necesitamos actualmente. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, el profesor Luis Angarita. Él es licenciado en Estudios Internacionales, egresado de la Central, con un PhD en Ciencias Sociales y una maestría en Economía Internacional. Es jefe de la Cátedra de Relaciones Económicas Internacionales en la Central, profesor universitario. Además, es coordinador académico del Diplomado en Comercio Internacional de ABEX. Asimismo, es el candidato para el decano de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Gran amigo de ABEX, siempre dispuesto a apoyarnos. Y con un tema el día de hoy, que es el reto de las cadenas globales de valor, el cual es necesario para lograr continuar diversificando nuestros límites fronterizos. Sea bienvenido, profesor Angarita. Mil gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Iris, por la presentación. Saludo a Joana de SAEC, aliado de nosotros, que siempre colabora y realmente nos ayuda muchísimo con el diplomado y con todos los espacios de formación. Y por supuesto a Ildemaro, que creo que viene como anillo al dedo esta presentación, porque nos toca ver cuáles son las potencialidades, sobre todo para nosotros como venezolanos, que procuramos esto de diversificar, de proponer, de crecer, que independientemente de las coyunturas, ha sido el enfoque tradicional de esta asociación, de promover el gremio exportador, a las oportunidades exportadoras y entender que las cadenas globales de valor son algo importantísimo en nuestro contexto. Va a ser una presentación relativamente corta. La idea es que veamos cuáles son las tendencias del mundo de hoy, año 2023. Ya Ildemaro tiene algunas inquietudes porque se preocupa por Rusia, porque se preocupa por Ucrania, se preocupa por pandemia, y todo eso lo trataremos de abarcar. La presentación de hoy tiene el siguiente esquema y es entender por qué estamos o cómo entendemos nosotros una cadena global de valor, cuál es su concepto. Estamos en la era de la globalización. Alguien las caracteriza incluso como la hiperglobalización, pero también entendemos que en los últimos 2 o 3 años han empezado a hablar de la desglobalización, de los retrocesos, y esto tiene implicaciones geopolíticas, implicaciones económicas, tiene implicaciones para el comercio, y de alguna manera
amenaza con tendencias en cuanto a productos, actores, zonas, prácticas políticas que queremos conocer y debatir. Luego vamos a entrar al tema de las cadenas globales y regionales, cuáles son las opciones que hay en términos de encadenamiento global, cuáles son los retos al sector productivo y que tiene que ver con las transformaciones, cómo está América Latina en eso, el perfil productivo regional, cuál es el nivel de diversificación, cuál es el nivel del valor agregado regional, cuáles son nuestras participaciones derivadas de cómo es el perfil productivo de nuestro país y ubicarlos, por supuesto, en un contexto económico mundial que tiene retos para la región latinoamericana, que tiene retos para Venezuela, que tiene retos de la macroeconomía mundial, preocupaciones del Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento mundial, con respecto a la deuda externa mundial, la deuda externa de los países de la región, y llegaremos entonces hacia las conclusiones. Comenzamos con la conceptualización. Yo creo que el mundo hoy es uno de los momentos de mayor liberación de las barreras comerciales. La comparamos mucho con la gran mundialización de comienzos del siglo XX, y todo el periodo de desregulación ha implicado que el comercio haya significado la mejor herramienta de crecimiento económico mundial. Y eso fue así por lo menos desde la década de los 80 hasta el periodo que podemos ver en pantalla en el año 2008, que es la primera gran caída de las tasas de crecimiento. Vemos que el crecimiento mundial estaba uniforme tanto para economías emergentes como para el mundo desarrollado, con algunas caídas, con algunas desestabilizaciones, pero es con el siglo XXI que comienza a separarse las tendencias, entendiendo que el mundo desarrollado baja sus tasas de crecimiento a unos niveles relativamente bajos, promedio de 2%, las economías en vías de desarrollo, las economías emergentes, crecen muchísimo, pero también ralentizan su crecimiento, y esto va a tener un efecto importante en el comercio, ¿sí? Por ejemplo, vemos que luego de dos grandes crisis, primero la crisis financiera del 2008, luego de la crisis post-pandemia y luego de la invasión, el crecimiento mundial estimado por el Fondo Monetario Internacional para el 2023 es apenas de el 1.8% según las correcciones de la conferencia de abril, de otoño. Esto significa para todos los planificadores que es un crecimiento costoso, un crecimiento muy pequeño, es un crecimiento que amenaza con no generar beneficios, de no generar bienestar a la población, porque bajas tasas de crecimiento implica que la torta no crece tanto y que la población no ve que sus ingresos mejoran o su condición de vida mejora de año a año. Y esto parece que va a ser la tendencia por los próximos 3 a 5 años, tasas de crecimiento muy bajos como efecto de haber vivido en menos de 20 años 3 grandes calamidades geopolíticas y económicas. Primero, la crisis financiera, luego la pandemia y ahorita una guerra de escala internacional que ha desestabilizado los mercados mundiales. Esto tiene su efecto, por supuesto, en el comercio, y aquí podemos hablar de todo lo que es la tendencia de la globalización y todo lo que ha sido la expansión del comercio, y lo vemos con este indicador que representa la participación del comercio con respecto a la población, a la producción mundial. Es decir, del 70 al año 2007, la participación del comercio con respecto a la producción pasó de 25% a 60%. Es decir, que más de la mitad de la producción mundial participaba del comercio mundial, cosa que demostró el auge
y crecimiento de todo el comercio en este periodo que hemos denominado globalización y que caracteriza, describe todo lo que ha sido nuestra contemporaneidad. Pero, así como vemos este gran crecimiento, vemos que 2007 fue un techo y a partir del 2008 el mundo ha venido cayendo en cuanto a comercio se refiere. Es decir, sigue creciendo la producción mundial a niveles cada vez más bajos, pero el comercio se ha detenido, el comercio se ha estancado, no tiene las mismas tasas de crecimiento que tuvo en estos últimos 30 años que vemos de gráfica, y es una preocupación para todos los planificadores porque entendemos que el comercio ha sido la herramienta de crecimiento y desarrollo. Entonces, todos nos hemos concentrado en identificar el comercio como importante y cómo nosotros impulsamos el crecimiento del comercio mundial en este contexto que llamamos de desglobalización. Aquí implica, como parte de esta desglobalización, cuáles son los principales retos que tenemos. Aquí tenemos como un mapa de recursos. Podemos decir que el comercio se ha concentrado fundamentalmente en el sudeste asiático. Hoy en día, la mitad de la mercancía mundial circula en el Océano Pacífico, bien sea por el sudeste asiático o las relaciones intercontinentales América-Asia. Por lo tanto, hay un valor importante en el comercio mundial acá, que habla de cómo se ha globalizado las cadenas productivas. Hay un reto que está sucediendo en los principales centros de producción en Estados Unidos, en Europa, incluso el sudeste asiático, que nos habla de la cuarta revolución industrial. Ya Ildemaro lo mencionaba, retos de la inteligencia artificial, retos de la robotización, se habla de la destrucción de empleos, pero de la creación de nuevas competencias. Se habla de los retos en capacitación para el aparato productivo mundial y sobre todo regional. Y, por supuesto, lo que también hemos mencionado a lo largo del día, el conflicto Rusia-Ucrania, que atenta contra la estabilidad de Occidente, entendiendo que vemos noticias como no solo la seguridad del continente europeo, sino que cada vez vemos que hay conferencias que tratan de crear nuevas monedas, surgen los BRICS, tratan de crear un bloque geopolítico con incidencia económica. Fondo Monetario Internacional alerta sobre la desdolarización. Esto tiene que ver en dos grandes áreas. Primero, como activos de reserva de las economías mundiales, y segundo, como moneda vehicular del comercio. Y esto es como consecuencia de la pérdida de su participación en los activos de reserva. Y esto significa en criollo, en cristiano, que cada vez hay más contratos en distintas monedas. Que los contratos internacionales están dejando de usar al dólar como la moneda preferente, y geopolíticamente China empieza a utilizar yuan en compras petroleras en el Medio Oriente, que China y Rusia tienen convenios de pagos en yuanes, y vemos que recientemente en marzo Brasil y China acaban de firmar un convenio de compensación comercial en términos financieros utilizando el yuan como reserva, y eso de alguna manera le va restando espacio al dólar como la moneda vehicular del comercio, y que tiene como implicaciones un posible cambio en las reglas de juego del sistema financiero mundial. Entendemos que el valor del Fondo Monetario Internacional es la institucionalización de las reglas de juego, con arreglos de diferencias, con CIADI, con todo el sistema del Banco Mundial, que nos permite tener certidumbres a la hora de realizar pagos internacionales, y que el debate geopolítico trata de resaltar las cosas negativas del Fondo Monetario Internacional para
ganar espacio en temas de yuan, pero no rescatan el valor institucional que ha tenido para el crecimiento y la estabilidad de la economía. Vemos como tendencias del comercio que ratifica en cifras del Fondo Monetario Internacional que su valor en términos generales se ha mantenido estable del 2007 al 2019, del 2013 al 2019, que por supuesto hubo la caída mundial gracias al tema pandémico, que vimos con expectativas el tema de la reapertura de las cadenas, más allá de las distorsiones por Shanghái, por la política cero COVID de China, un crecimiento importante por la reactivación de la economía mundial, este push que se introdujo con los auxilios financieros de las grandes economías, pero vemos otra vez que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, el comercio ha tendido a la baja. Pensábamos al comienzo de la guerra que iba a haber un impacto con una alza de los precios energéticos importantísimo, y resulta que la caída del consumo mundial hundió tanto el comercio como la demanda y con los respectivos efectos al comercio mundial. Por lo tanto, entendemos que este concepto de desglobalización, en términos generales, viene con una tendencia de larga data, que vemos que el comercio no crece tanto y que tiene sobre todo amenazas económicas y geopolíticas. Vemos que como parte de esto, China está adquiriendo una preponderancia cada vez más importante del comercio, teniendo que ya China tiene una ventaja importante al comercio, a las exportaciones de Estados Unidos. Muy probablemente al 2030, si sigue esta tendencia, puede duplicar en volumen, duplicar en monto las exportaciones de Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos sigue siendo el principal importador mundial. Esto, por supuesto, le da a China un peso importante en el debate de las reglas de juego del comercio presentes y futuras, porque esto nos va a simbolizar que hoy en día China va a empezar a ser el principal aliado comercial de todos los países del mundo, principalmente de la región latinoamericana, y ya lo atestiguamos en casos como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, entre otros. Esto, ¿cómo lo entendemos para el tema de las cadenas globales y regionales? Entendemos que las cadenas globales, si lo vemos conceptualmente, es entender al mundo como una gran fábrica. Aquí hubiésemos preferido poner de repente la imagen de un avión, y un avión tiene en total más de 4.000 partes, y esas 4.000 partes pueden venir de distintos orígenes del mundo, haciendo que el avión sea un producto globalizado por naturaleza, entendiendo que puede tener más de 100 proveedores ubicados en distintas partes del mundo, entendiendo que al final las competencias y toda la competitividad de la parte, sobre todo industrial, tratan de abocarse a participar con pequeños eslabones a la gran producción mundial. Pero esto tiene un pequeño sesgo, y es que las cadenas globales ocurren sobre todo en zonas geográficas cercanas, porque el comercio y la distancia tienen una relación importantísima. La distancia genera costos, la distancia genera flete, el flete es odioso para el comercio porque resulta variaciones en términos de la factura. Y podemos entender bien que hay comercio intraindustrial a nivel mundial, pero sobre todo el comercio
intraindustrial, es decir, que de eslabones de una misma cadena productiva ocurre principalmente dentro de una región. Aquí vemos diferencias y tenemos una cita de la Corporación Andina de Fomento que la región suramericana, sobre todo la región andina, tiene un comercio complementario solo del 15%. Eso quiere decir que es poco favorable a las cadenas regionales de valor. Las cercanías fronterizas las estimulan, pero la poca diversificación del aparato productivo las estanca. Vemos encadenamientos alrededor de Ecuador, con Perú y Colombia. Vemos encadenamientos en la frontera, como bien nos señalaba Ildemaro, sobre todo en la frontera Táchira, norte de Santander. También algunos textiles Colombia-Cúcuta, en Maracaibo, Cúcuta. Pero si lo comparamos con el comercio intraindustrial europeo, que alcanza el 60%, o el asiático del 35%, o el del TLC-CAN o el TEMEX, que llega a niveles de comercio intraindustrial por encima del 45%, decimos que a nosotros nos falta mucho camino por recorrer. Y esto, por supuesto, está explicado por los retos del sector productivo regional, primero en cuanto a diversificación. Aquí tomamos el índice de la diversificación de las exportaciones, que es un dato que recoge el Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos varias formas de medición, por ejemplo, cuánto ocupa del total de nuestras exportaciones los primeros 5 productos, o los primeros 20 productos. Entendiendo que México tiene, al final lo resumimos a un índice, entendiendo que Guatemala tiene una cesta diversificada de productos de exportación, siendo el más diverso de la región. Se le acercan, por supuesto, República Dominicana y México, pero para que no veamos en la foto, Venezuela aquí está destacado con un color naranja tirando a rojo, porque entendemos que la concentración de exportaciones de Venezuela es tan alta que es de las economías menos diversificadas de todo el mundo. Incluso es característica de los países petroleros, y vemos Irak, Arabia Saudita, vemos Nigeria, vemos Azerbaiyán como países petroleros de tradición petrolera que concentran sus exportaciones y tienen un índice de diversificación relativamente bajo, o en el caso de nuestro índice relativamente alto, entendiendo que a mayor el número, mayor la concentración de las exportaciones. Venezuela, todos lo conocemos en términos de alguna manera de Vox Populi, que llegó a tener 96% de sus exportaciones en la factura petrolera. Como otro dato que también complementa este índice, vemos el índice de calidad de las exportaciones, que también lo podemos denominar como el valor agregado a las exportaciones, entendiendo que a mayor valor agregado, mayor posibilidad de diversificar esas exportaciones. O a mayor valor agregado, mayor posibilidad de insertarnos en una cadena global de valor, entendiendo Europa una vez más como alto valor agregado. Casi todos los países de la zona euro o de la Unión Europea sombreados en un verde oscuro, Estados Unidos y Canadá, y así consecutivamente vemos cómo va palideciendo esto, generando una vez más Venezuela uno de los índices más bajos de la región, o el más bajo de la región, porque es de los que menos valor agregado aporta a sus exportaciones. Y esto lo que nos ofrece el reto es cómo hay economías de la región, como la uruguaya, que se ha dedicado a este proceso de diversificación, a este proceso de generar valor agregado, sobre todo de contenido tecnológico. Vemos, por supuesto, México, que sobre todo en la industria automotriz y su relación con el mercado norteamericano
genera valor agregado. Costa Rica, con una industria tecnológica incipiente y con una economía verde que logra llegar de alguna manera a cestas de valor agregado, y destaca República Dominicana sobre todo por su sector de servicios y su sector farmacéutico. Ya nos vamos acercando un poco al final. Aquí, en términos globales, CEPAL nos muestra que el valor agregado se concentra en industrias de baja calificación o grado de transformación, servicios, sobre todo servicios turísticos, agroindustria, petróleo y minería, vehículos de transporte. Aquí vemos, por supuesto, las participaciones industriales de Argentina, Brasil y México. Y destaca químico y petroquímico, que quizás es de todos estos sectores que son primarios exportadores los que mayor valor agregado se pueden generar, entendiendo que la región destaca bien por su concentración, bien por su escaso valor agregado y bien por tener una cesta de oferta a la cadena global de valor en sus etapas iniciales, en materias primas, en insumos con poco desarrollo. Y eso de alguna manera nos ubica a cuáles son las potencialidades en el presente y cuáles son los retos al futuro de nuestra región. Esto se complementa con la visión macroeconómica regional. Y aquí vemos que ha sido preocupación con el tema de la pandemia, cómo ha sido primero sus relaciones comerciales, que fueron positivas en la época de liberación de apertura. Tuvieron el boom de los commodities con saldos comerciales positivos, y lo vemos este pequeño triángulo que se ubica por encima del 0%, pero en términos generales vemos que esta expansión del comercio y este crecimiento de las oportunidades comerciales, al tener poco valor agregado, significaba para América Latina, probablemente en términos globales, saldos negativos de su balanza comercial, que solo se compensó, que solo pudo estar en equilibrio en el gran lockdown, en el gran encierro que significó la pandemia, y que vuelve otra vez a su tendencia de tener saldos comerciales negativos, de ser deficitarios al comercio, que tiene retos, sobre todo a el tema de deuda externa que haremos en la próxima año. Esto nos ubica para América Latina, y aquí resaltamos este pequeño mapa de la CEPAL, que si la tendencia continúa con bajo crecimiento y con sobre todo bajo crecimiento de la exportación, y América Latina con bajo valor agregado, eso tiene como consecuencia que América Latina aumenta en términos de pobreza. El periodo post-pandémico tiene como imagen que México puede aumentar la pobreza, Colombia y Paraguay aumentan pobreza, y solo Ecuador, Bolivia y Uruguay terminan teniendo un desempeño estable y equilibrado como desempeños post-pandémicos y retos macroeconómicos con respecto a crecimiento y bienestar. Esto tiene, por supuesto, su consecuencia en términos de deuda externa. Si tenemos balanzas comerciales deficitarias, tenemos que de alguna manera cumplirlas. Si tenemos el contexto mundial de inflación y aumento de tasas de interés, hacen más costoso el endeudamiento externo de los países, sobre todo el valor nominal de su deuda externa, y vemos que los datos de deuda externa como porcentaje del PIB tienden a ser cada vez más altos. Y eso, por supuesto, tiene como reto macroeconómico ser
una de las principales amenazas de la planificación de la macroeconomía mundial y de la región latinoamericana. Destacamos, por supuesto, países con bajo endeudamiento, Haití, Guatemala, Paraguay, Perú, lo vemos en una tonalidad azul, todos por debajo del 50% como porcentaje de deuda sobre el PIB. Destacan los países desarrollados por encima del 100%, está Estados Unidos, Japón, España, Italia, Grecia, y destaca, por supuesto, en la región latinoamericana, los que van subiendo por encima del 50% y por encima del 75%, que terminan siendo la mayoría, como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, parte de Centroamérica como Nicaragua y Costa Rica. Y mencionamos, caso especial, Venezuela, que tenemos ausencia de datos para el Fondo Monetario Internacional, pero que las noticias de las últimas semanas nos hablan que este coeficiente puede incluso pasar del 200%. Venezuela acumula deudas y sobre todo estamos en impago de deuda externa, con una caída de la producción sostenida a lo largo de 8 años y que estamos apenas retomando la senda del crecimiento, lo que genera como reto de nuestra sociedad que el tema de deuda externa nos va a pesar por los próximos 30 años. Acercándonos entonces a la conclusión, podemos decir que las cadenas globales de valor son algo importantísimo, al punto que pueden representar el 80% del comercio mundial. Es decir, cuando el mundo entiende que la desregulación y que el comercio son herramientas de crecimiento y desarrollo, todo el mundo busca participar de este fenómeno que hemos llamado la fábrica mundial, de encadenamientos productivos que nos permiten participar de la elaboración de productos sofisticados con valor agregado, añadiendo pequeñas porciones a ese producto. Esto hace que el 80% del comercio esté de alguna manera vinculado a una cadena global de valor y una transformación internacional. Que la regionalización es algo que impulsa el contexto más reciente pospandémico y de guerra internacional. El debate del Foro Económico Mundial señala que las nuevas tendencias, sobre todo las llamadas como el nearshoring o el nearshopping, para cualquiera de las interpretaciones, o comercio de costas cercanas o las compras de costas cercanas, obligan a repensar estas cadenas globales de valor y buscar proveedores cercanos. Esto sobre todo puede afectar el crecimiento de China. China ha destacado por ser un proveedor barato y confiable hasta la pandemia, y luego de la pandemia luce como todo lo contrario, un proveedor que puede ser riesgoso y que puede afectar la cadena de insumos y ser un proveedor confiable. Por lo tanto, se habla de un rediseño de las cadenas globales y acercarlas a lo regional, con el reto, por supuesto, para cada una de las regiones, incentivar la complementariedad intrarregional, intraindustrial, y habla de políticas industriales que generen valor agregado para cada uno de los países. Aquí aplaudo, por supuesto, el esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria tachirense, que entiende por naturaleza que ese es su principal reto y que está haciendo un relanzamiento para fomentar estas capacidades industriales de cara a un encadenamiento transfronterizo con Colombia. La estructura de América Latina tiene como reto diversificarse en medio de cuartas revoluciones industriales que hablan de robotización, hablan de economías verdes, hablan de transformación del paradigma energético, cosa que nosotros como país petrolero nos debe preocupar para los próximos 20 años. Y por último, hay un entorno macroeconómico mundial
que atentan contra las oportunidades de la región, que hay que tener estrategias para mitigar la falta de recursos para impulsar el cambio y la transformación industrial. Esto nos habla de mercados financieros estrangulados, con pocas oportunidades para el crédito y de transformación productiva con adquisición de parques tecnológicos, con pocos recursos de banca de desarrollo y con el reto de un endeudamiento externo cada vez más costoso para todos los países. No hablemos de Venezuela, que seguimos con el tema de un mercado financiero prácticamente ajeno, o Venezuela aislada del mercado financiero mundial y con muy pocas posibilidades de lograr estos financiamientos desde el punto de vista nacional, a pesar de que aquí se encuentra en el foro nuestro profesor Luis Joya, que es experto en estos canales y estos caminos de financiamiento, sobre todo para nuevos empresarios que incentiven capacidades industriales, capacidades de exportación, para que Venezuela vuelva a participar de todo este conglomerado de oportunidades que representan las cadenas globales de valor. Con esto cierro y dejamos de compartir para entonces tener participaciones, preguntas, dudas, comentarios, y muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Exportadores, a Iris Mora, a Wilson, que siempre están atentos para que este espacio sea posible. Mil gracias por su presentación, profesora Angarita. Excelente y muy completa. Voy a darle la palabra a nuestra directora ejecutiva, Yesli Lucinche, quien va a ser la moderadora del día de hoy. Adelante, economista Yesli, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iris. Muy buen trabajo, excelente presentación. Gracias, profesora Angarita, de verdad, amigo de la casa, coordinador del diplomado en Comercio Exterior de la Asociación Venezolana de Exportadores, como ya dijimos, candidato a decano de fases de la UCB. Auguramos el mayor de los éxitos a nuestro profesor Luis Angarita. Excelente presentación, Luis. Por demás, un tema súper pertinente. Para la Asociación Venezolana de Exportadores es de gran importancia contribuir para el mejoramiento de la calidad de nuestras exportaciones en términos de diversificación y de valor agregado. Podemos decir buenas noticias. Las exportaciones no petroleras y no auríferas en los últimos años han aumentado. Eso es bueno. ¿Qué quisiéramos? Que aumentara también el valor agregado y la diversificación en cuanto a productos. Es un trabajo que todavía hay que seguir trabajando en eso. Otro punto positivo, que si bien es cierto, no estamos en nivel de Europa y de los otros países de otros continentes en términos de intercambio comercial dentro de la región, sí podemos observar que en el caso de Venezuela en particular, las exportaciones de Venezuela hacia los países de Aladi, es decir, hacia nuestra región, se incrementaron entre el 2021 y el 2022. Eso es importante. Entonces, en materia de acceso a mercado, nosotros hemos estado presentando a las autoridades como posición y como recomendación, y creemos que se ha adoptado, actualizar los acuerdos de alcance parcial en el marco de la LADI. Pues ya se hizo el de Colombia, entendemos que próximamente viene Brasil y viene Bolivia. Eso es importante porque esa actualización de ese marco jurídico nos va a permitir que en términos de destino nosotros hagamos alguna contribución a las exportaciones de la región. Quería preguntarle, profesor, un tema muy importante en cuanto a la composición de las exportaciones, ¿no? Estamos aquí hasta ahora hablando bastante de bienes. En la parte de servicios,
¿Cómo ve usted a la final? Creemos que nosotros en temas de exportación de servicios, sobre todo turísticos y algo de tecnología, podemos tener algunas oportunidades, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la participación del sector servicio en este tema? Muy bien, gracias Yesli por el resumen, y esto lo voy a enlazar también con la pregunta del de Maro, que, que, le, que quiere ver cómo es eso de que la amenaza de la inteligencia artificial y la robótica genera oportunidades de capacitaciones y habilidades. Y esto habla mucho de los servicios. Primero, en la industria del turismo, creo que es una de las ventajas que tiene América Latina, que tiene el Caribe. México destaca con la atracción de casi 2 millones de turistas anuales, República Dominicana más de 1 millón de turistas anuales. Y esto, de alguna manera, es oportunidades en términos de servicios, porque el turismo es de los que más encadenamientos puede generar, porque no es solo hotelería, es proveedores de servicios, de textiles, de infraestructura, de entretenimiento. Al final es de las industrias más completas que hay para aprovechar en la región. Esto tiene que ver, por supuesto, con el tema de la formación, porque hay espacios en la industria de servicios y en la industria de bienes también, que son sensibles a la robotización. ¿Cuáles son aquellas sensibles a la robotización? Aquellas que realicen trabajos rutinarios y repetidos. Entonces, esto implica destrucción del empleo. Esto es un debate que siempre ha sucedido en cualquier ola de industrialización. Desde la primera revolución industrial, la máquina del vapor, los luditas destruían las máquinas porque le iban a quitar el puesto a los agricultores. En la segunda, los sastres rompían máquinas de coser porque creían que le iban a quitar su trabajo. Las fábricas inteligentes y robotizadas probablemente eliminen el trabajo de mano de obra, pero requiera más ingenieros que le hagan mantenimiento y supervisión a los procesos. El caso mucho más concreto, hemos visto aquí en ferias agrícolas nuevas formas, por ejemplo, de fumigación, de fertilización, incluso de sembrado de semillas, con algo que denominan drone farming, que es utilizar drones para el riego, para fertilización en espacios, lo que implica que un jornalero ya deja de realizar el trabajo manual y debe adquirir la competencia del manejo de drones. Entonces, el manejo de drones será una de las competencias más utilizadas en los próximos 10 años. Empezamos entonces a ver que la tecnificación, la robotización, el uso de las tecnologías nos permite elevar competencias, elevar productividad, que nos pone al reto de la sociedad. ¿Cómo capacitamos a los empleos del presente y del futuro? Y eso aplica a la agroindustria y aplica a los servicios turísticos, hoteleros, que probablemente tengan procesos automatizados, pero que se requieran personas que mantengan esos servicios automatizados. Excelente respuesta. Prácticamente desarrolló otra conferencia, profesor. Aquí ya tenemos el siguiente tema. Vamos a desarrollar porque esto da para largo. No sé si, Iris, ¿tienes alguna pregunta en sala? Sí, tenemos de hecho 2 preguntas en sala. La primera de Joana Martínez de Saez, que nos indica, de acuerdo a lo indicado por la CEPAL en cuanto a Latinoamérica, si lo llevamos al caso de Venezuela, adicional a la deuda externa, ¿qué otros retos debemos enfrentar? Venezuela tiene el reto concreto de su reinserción al sistema económico mundial, que tiene la parte financiera, y la parte financiera implica no solo la captación de recursos, sino incluso el uso de todo el sistema institucional financiero que le permita
utilizar libremente y sin sobrecumplimientos el tema de pagos internacionales, de sistemas de arreglos, de arreglos en casos de disputas y controversias de contratos. Y, por supuesto, lo que hemos venido observando, que cada día va ganando más terreno el tema comercial. Lo hemos visto con las negociaciones Venezuela-Colombia, lo vamos a ver con negociaciones Venezuela-Brasil, lo vamos a observar con Venezuela-Perú, Venezuela-Chile, y entendemos que la presencia de la presidencia del presidente Maduro en Arabia Saudita, en Turquía, tiene mucho que ver con recuperar una presencia que Venezuela ha venido perdiendo en el terreno de lo comercial. Una vez más, en el reto que implica esta conferencia, que tiene que ver con la diversificación de la exportación, que pasa por entender cuál es nuestra oferta exportable, de entender cuáles nuestras capacidades de generar valor agregado a esa oferta exportable y buscar la introducción de nuestros productos en mercados de destino que sean competitivos. Excelente, excelente. Gracias. Tenemos, bueno, dos preguntas más. Una que nos indica que el transporte terrestre internacional entre Colombia y Venezuela pregunta si podrá tener acuerdo de facilidades de tránsito como el logrado entre Ecuador y Colombia, ya que la actual situación... ¿Ah? ¿Que murió? Señor Pacheco, tiene el micrófono activo, por favor. Ok. El transporte terrestre internacional entre Colombia y Venezuela podrá tener acuerdo de facilidades de tránsito como el logrado entre Ecuador y Colombia. La actual situación de obligatoriedad de transbordo firmada por los estados encarece y alarga el tiempo de tránsito. ¿Hay alguna propuesta de mejora de esta situación? Se agradecen los comentarios al respecto. Sí, por supuesto, lo que hemos venido observando con el relanzamiento del acuerdo de alcance parcial número 28 es que esto es solo el primer paso, que hicimos todo un conjunto de evaluación de las preferencias arancelarias, las revisamos, las relanzamos para que sean más equilibradas y más favorables para los productores venezolanos, pero también entendemos que la instalación de esta comisión de revisión cada 6 meses nos va a dar la oportunidad de conseguir tratos de facilitación del comercio, de entender las trabas aduanales, de entender las trabas del transporte terrestre, como se menciona, y que, por supuesto, es rol de nosotros desde AVEX captar todas estas inquietudes y ponerlas sobre la mesa para poder visibilizarlas y atenderlas como problema. Correcto, así es. De hecho, este tema en particular, nosotros hemos presentado nuestras inquietudes a las autoridades. Hay un tema de incremento de costos por el transbordo que se hace, estamos claros en eso. Incluso hay un tema más delicado todavía, que es el posible rompimiento de la cadena de frío para aquellos productos que ameriten esto. Entonces, al interrumpir esto puede ocasionar algún perjuicio a los productos. Entonces, estamos claros que si bien es cierto, se han avanzado en muchos elementos, hay algunos en los que hay que seguir trabajando, y este precisamente es un tema que hay que seguir trabajando, y nosotros hemos hecho las observaciones al respecto. Exactamente, gracias por la respuesta de ambos. Y finalmente un comentario que nos hace uno de nuestros coordinadores, Luis Joya, le dice que excelente por su ponencia y tema de avanzada y donde hay mucha tela que cortar y donde el rezago de nuestro país es amplio. Hay que establecer una cultura y no coyuntura donde podamos obtener la competitividad necesaria. Esos son los comentarios por el día de hoy. Se los agradecemos mucho a los dos, tanto al profesor Angarita como al señor Pacheco, a Joana de Saek y a usted, señora Yesli, por acompañarnos el día de hoy por este gran tema, ya que es verdad, es un tema que es bastante profundo, bastante complejo. Y bueno, con la semiconferencia adicional que nos dio el profesor Angarita,
nos da una nueva inquietud, porque es verdad, la inteligencia artificial está tomando más cabida a cada día y como es necesario adaptarnos a ella, no tenerle miedo, sino más bien continuar avanzando y aprovechar la oportunidad que se nos está brindando. Entonces, bueno, ya para finalizar, quiero agradecer nuevamente la participación de cada uno de ustedes el día de hoy. Hoy contamos con una plantilla de profesionales que nos están escuchando. Entre ellos tenemos afiliados de ABEX, tenemos aliados, cámaras y gremios del país que nos están acompañando, lo cual agradecemos. La idea es seguir fomentando estos espacios formativos. Los esperamos también el próximo mes. Asimismo, quiero dar las gracias nuevamente a nuestros patrocinantes, Geolink, Servicio Aduanero Especializados del Caribe, Taurel, MGL Global, Banesco Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Banco Nacional de Crédito y a nuestro aliado Banco de Comercio Exterior, Bancoex. Gracias a todos, nos estaremos encontrando el próximo mes con una nueva conferencia. Tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias, excelente trabajo. Gracias.